Briseida Yanira. Presente, Lic. Jiménez Nájera. Claudia. Juan González. Ya no sigue. García Ramos. Presente, Lic. Paredes Escobar. Paredes Escobar. Aram Isaí Paredes. Ustedes saben si Irán sigue el curso porque ya han 3 ausencias, entonces ya no tendría que aceptarlo en el curso, por si lo conocen. Martínez Salguero. Presente, Lic. López Jacob. Presente, licenciado. Asensio Godoy. Presente, Lic. Carrillo Pineda. Presente, Lic. Recinos. Contreras Recino Manuel Alejandro. Nájera Monzón. Presente, Lic. Villanueva Álvarez Villanueva. Presente, Lic. García Méndez, perdón. García Méndez. Presente, licenciado. Najarros Zúñiga. Presente, Lic. Méndez Bucú. Presente. Pepea Sánchez. Presente, Lic. López Ramírez. Presente, licenciada. Arsenio Pérez. Presente, licenciada. Alarcón, perdón. Presente. Presente, licenciado. Buenas tardes. Barría Estrada. Presente, licenciado. Grijalba Osuna. Presente, Lic. Flores Girón. Presente, Lic. Peña Vega. Peña Presente, Vega Lic. María José. Presente. Arana Boteo. Presente. Revolorio López. Presente, Lic. Esquivel López. Esquivel López Mercedes Rosicela. Alientes Burgos. No, sí. Y Guzmán Morales. Presente, Lic. Bueno, veamos. Hace como Tarde. 3 semanas. La demora en conectarme. Tenía un poquito de problemas ahí con el link, pero ya estoy por acá. Claudia. Perfecto. Gracias. Entonces, veamos. Hace como 15 días iniciamos. Buenas tardes, licenciado. ¿Quién me saluda? Aran Isaí Paredes. Sí, estoy conectado, solo tenía un poco de problemas con la señal, hasta ahorita me dejó unirme. Perfecto, gracias. Bueno, veamos. Voy a compartir. Veamos. Hace como 3 semanas aproximadamente empezamos un tema con relación a las herramientas gerenciales. Vimos el balance scorecard o control de mando integral. En español se le llama control de mando integral, en el cual definimos prácticamente las estrategias que tenemos como institución para llegar a un objetivo específico, ¿sí? Vimos también cuáles son las perspectivas que tenemos que analizar para hacer un BSC, que vimos que la parte medular para que salgan las otras perspectivas, y lo que perseguimos normalmente en las empresas es una perspectiva financiera, es decir, hasta dónde nosotros tenemos ganas, o ganas todos, ¿no? Pero donde realmente seamos objetivos en el tema de llegar a una perspectiva financiera, como por ejemplo, personal, ¿no? Si lo veo desde un punto de vista personal, yo tengo una meta así como que establecida de mis gastos diarios, de mis gastos fijos, ¿no? Entonces separo lo que tengo gastos fijos y los gastos diversos, como por ejemplo pago de compra, compra del súper. También necesito, por ejemplo, la gasolina, mi parqueo. Entonces son gastos variables, ¿no? Porque la gasolina no necesariamente a veces tiene
un alza o una baja, entonces son gastos variables que tengo desde mi perspectiva personal. Entonces vengo y digo, bueno, si gano 1000 quetzales y tengo gastos variables por 200 quetzales y tengo otros gastos fijos por 200, mi perspectiva es que me sobra 600 quetzales para poder ahorrar. Ahora bien, en una salidita, por ejemplo, en otra perspectiva, pues gasto otros 200 quetzales y me queda fijo 400 quetzales, ¿sí? Pero mi perspectiva financiera me digo, bueno, necesito ahorrar 500 quetzales mensuales, la mitad de mi sueldo, considerando que no tengo hijos, entonces es algo a mi favor, ¿no? Bueno, entonces, esa es mi perspectiva financiera. Pero después vienen, así funcionan las empresas. Esa es la perspectiva desde el punto de vista financiero en el cual deciden ellos tener una venta mayor a la del año pasado o que tenga un aumento en las ventas del 10%. ¿Sí? Entonces, a raíz de esa perspectiva financiera, salen las otras perspectivas, como por ejemplo, si necesito tener una venta del 10% más con relación al año pasado, ¿qué necesito para que realmente lleguen mis clientes y me compren? ¿Sí? Entonces digo, necesito mejorar mi marca o necesito hacer más publicidad, ¿sí? Para que los clientes lleguen a ver mi marca como algo más familiarizado, como por ejemplo los anuncios de Coca-Cola, si ustedes se pueden dar cuenta, la mayoría de anuncios de Coca-Cola son bien elaborados en el tema de que interviene en la familia, interviene en la perspectiva de crecimiento como persona, entonces los anuncios captan, ¿sí? Entonces necesito llegar a esos clientes para que realmente me consuman el producto. Después debo de elaborar o tener una perspectiva cómo es que mis procesos internos puedan llegar a esos clientes y qué es lo que aprendo y el aprendizaje que me ha generado. Interna para llegar con los clientes y para llegar más rápido a mis pedidos. Y ahorita que están de moda, por ejemplo, las ventas en línea, ¿no? El tema de que necesito llegar lo más pronto con mi cliente para entregarle el producto. ¿Qué tengo que hacer para no cobrarle, introducirlo dentro del costo, etcétera? Son análisis que uno como para captar el mercado. Yo siento que esta es una perspectiva un poco más como que nos salimos del tema de auditores y vemos en el tema de proyectos. ¿Quién es el Ikeli? La persona que acaba de entrar.
Hola, es que el internet. Perfecto, Kelly, gracias. Bueno, vamos. Entonces dice, usted trabaja en la gerencia de captaciones de una institución bancaria denominada Banco Central del Haber, el cual fue fundada en el 2000. Le solicitan elaborar un cuadro de mando integral o DSC, el cual incluye su perspectiva financiera, clientes, procesos internos y perspectivas de aprendizaje, ¿sí? Para el 2023, su perspectiva financiera o meta financiera es la captación de un aumento de sus depósitos monetarios y de ahorro entre 10 a 15%, ¿sí? Actualmente tiene una captación de 10 millones en dichas cuentas. Asimismo, se le requiere que establezca indicadores que evidencien que aumentan las cuentas correspondientes. Bueno, previo a seguir con este ejercicio, veamos, porque aquí nos dice que tenemos que establecer indicadores, ¿sí? Para ver si realmente está funcionando las ventas con relación a la del año pasado. Y entramos a otra herramienta gerencial que es muy importante para nosotros, si no es que ustedes ya lo vieron en Finanzas 1, que me imagino que el licenciado Albert ya se los dio, y si no, pues vamos a introducirlos, pero la especialidad en sí, la de administración financiera, que es finanzas propiamente, nos tendría que dar las pautas para crear KPI, ¿sí? O sea, ¿qué son los KPI? Entonces, son indicadores de gestión. Normalmente, cuando establecemos un proyecto, como por ejemplo, si vemos desde la perspectiva un proyecto social, en el cual genera, por ejemplo, un proyecto de salud, ¿sí? En el cual nuestra meta para el próximo año es reducir, veamos una perspectiva desde el punto de vista interno en Guatemala. Actualmente hay un proyecto que se denomina Proyecto Crecer Sano, que es financiado con Banco Mundial, ¿sí? El Banco Mundial nos da el financiamiento para que nosotros llegamos a una perspectiva que obviamente, como dice el proyecto Crecer Sano, es que las personas o los alumnos, Manuel, no anoté tu asistencia, permíteme. Yo creo que ahí estamos. Bueno, si tienen dudas, por favor me preguntan y con toda la confianza me pueden interrumpir. Bueno, entonces venimos y viene y el proyecto se llama Crecer Sano, ¿sí? Bueno, lo vamos un poco de vista un poco más social y después vamos a introducirnos en la empresa, al tema gerencial o empresas como tal. Bueno, entonces, desde la perspectiva metas establecidas para ese proyecto es que en el 2032 realmente los niños no tengan ninguna deficiencia de crecimiento, por eso es que se denomina Crecer Sano. Intervinieron ciertos sectores, si bien es cierto la unidad ejecutora es el Ministerio de Salud, también intervienen, por ejemplo, la CESAN, considerando de que es Secretaría de Alimentación, y qué perspectiva ven desde el 2032 para que nuestros niños crezcan lo más sanos posible, ¿no? Entonces empezaron a crear indicadores, ¿sí? O sea, de acuerdo a la experiencia que tiene cada institución, empiezan a crear indicadores. Por ejemplo, ¿cómo es que realmente yo establezco en el 2032 que cumplí mi objetivo como proyecto? O sea, a través de indicadores. ¿Y cómo es que se establezcan los indicadores? Es de acuerdo a la perspectiva que tiene cada entidad a nivel social, ¿sí? Bueno, ahora veamos desde el punto de vista empresarial. Aquí vamos un poco de todos, ya nos estamos pareciendo la marroquín, que lo que nos interesa es crear financiamiento, crear recursos o ganancias, ¿no? Bueno, entonces, desde el punto de vista gerencial, administrativo y privado, empiezan a crear indicadores, ¿sí? Y esos indicadores normalmente se le conoce KPI, ¿sí? Indicadores de gestión. Para nosotros los auditores, los indicadores normalmente cuando utilizamos, por ejemplo, pasivo circulante dividido activo circulante, nos da una perspectiva y esa es la interpretación que le damos como nosotros. Sin embargo, al momento de entrar en una institución financiera ya trabajando en ya tanto financiera como otra perspectiva, podríamos decirlo así, como por ejemplo en una institución bancaria, ¿qué métodos o qué indicadores o KPI yo podría generar para establecer si realmente los clientes están depositando la confianza de colocar su efectivo o sus ahorros dentro de mi institución? Entonces se empiezan a crear KPIs, ¿sí? O sea, de acuerdo a la experiencia que tienen ellos. Bueno, entonces tenemos KPIs internos y externos, ¿sí?
Externo cuando el KPI está disponible para una amplia audiencia fuera de la compañía, incluso como una estrategia de marketing. E interno cuando solo es informado dentro de la organización con diferentes grados de importancia y confidencialidad. Bueno, desde el punto de vista financiero, porque es lo que nos interesa a nosotros, realmente los KPI se dividen en indicadores de liquidez, indicadores de endeudamiento, indicadores de rentabilidad, indicadores de gestión o eficacia. Ojo, no quiere decir que estos sean los indicadores exclusivamente para medir una empresa. Ustedes al momento de que vayan a trabajar se van familiarizando con los estados financieros de la institución y van creando sus propios KPI para darle una interpretación al momento ya de exponerle a su jefe por qué es que tenemos una deficiencia en activo circulante, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, veamos los indicadores de liquidez. El endeudamiento total es un indicador y su fórmula es pasivo total dividido activo total, ¿sí? Y la interpretación dice, si el endeudamiento total, o sea, ET, es mayor al 100%, la deuda de la empresa supera sus activos. Debe analizarse de acuerdo al tipo de empresa. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si es una empresa dedicada al beneficio común, realmente este endeudamiento total no significaría mucho, considerando de que realmente no tiene un endeudamiento como institución, sino que el cliente directo es el beneficio, no necesitamos captar liquidez, sino que realmente nosotros lo que estamos dando es beneficio a la población como tal. Bueno, endeudamiento a corto plazo. Estos indicadores es muy importante que ustedes los anoten porque son los que vienen en el examen, ¿sí? Bueno, endeudamiento a corto plazo es pasivo corriente dividido patrimonio neto. Y la interpretación dice, si es mayor o igual a 20 o al 30%, buen poder de negociación a corto plazo, ¿sí? Eso lo vamos a analizar ya cuando vayamos viendo un estado financiero para tener estas interpretaciones. Endeudamiento a largo plazo es pasivo no corriente dividido patrimonio. Si ELP es mayor a 1, liquidez en riesgo, ¿sí? O sea que no vamos a tener liquidez realmente, debemos de analizar cierta perspectiva en la parte financiera. Bueno, estos temas de indicadores se los voy a compartir para que ustedes tengan un panorama real de lo que podríamos tener de indicadores, pero como les digo, como nuestro objetivo realmente como estudiantes acá actualmente es trabajar en una institución financiera en el cual con ánimos de lucro. Y lo que les interesa a ellos, obviamente, es la perspectiva financiera y nosotros ya nos vamos especializando en esos temas. Entonces nos interesan mucho los KPI. Sin embargo, para las personas que trabajamos en el sector social, que es el Estado o en ONGs, nos interesa también otro tipo de KPI, sin embargo, es medible con relación al servicio que proporcionamos. Por ejemplo, yo trabajo en una institución que es otorgar al Ministerio Público o al organismo judicial pruebas para incriminar a alguien, ¿sí? Es decir, si hubo una violación, vienen y agarran al acusado y prácticamente lo mandan a la institución donde yo trabajo, analizan la sangre si realmente hubo una violación por parte de él hacia en este caso a la víctima, ¿no? Entonces empiezan a crear perspectivas o empezamos a crear KPI para medir el rendimiento real de nuestra institución. También pueden hacerlo en municipalidades, hasta donde llegan los clientes que ustedes potencialmente ven. Por ejemplo, si antes no cruzaban los carros ahí porque no está en buenas condiciones la carretera, y ahorita podríamos medir en 1 hora cuántos vehículos pasan y ya tenemos una perspectiva de cuánto crecimiento ha tenido, ¿no? O también, por ejemplo, en el tema de bomberos. De hecho, estos temas son los que analizan como les digo, los proyectistas al momento de realizar o elaborar un proyecto en su etapa final. Ellos elaboran prácticamente un informe en el cual ven si alcanzaron los objetivos del proyecto. Por ejemplo, las carreteras en buen estado, pues nos sirven automáticamente para que las ambulancias circulen en menor tiempo posible para llegar a atender una emergencia. O, por ejemplo, las personas que van de un lugar a otro para vender sus productos a otro lugar, pues se lleva menor tiempo. Entonces, empiezan a circular más los vehículos y al final de cuentas tenemos KPI al final de
nuestra etapa de proyecto y a través de eso pues vamos midiendo si nuestro proyecto realmente logró el objetivo correspondiente. Sin embargo, en esta parte nos vamos a centrar más en el tema administrativo gerencial, ¿no? Bueno, y también aquí vamos a matar 3 pájaros de un tiro. Y aquí nos viene otro tema que es muy importante también para nosotros. El año pasado, normalmente lo que hicimos fue que cada grupo, íbamos a integrar un grupo y cada quien exponía un tema gerencial. Sin embargo, le restaban importancia a los otros alumnos que no podían o no les tocó esa exposición. Entonces, mejor este año lo que decidí fue explicarles para que ustedes tengan una perspectiva y la próxima semana me busquen un ejemplo de elaborar un indicador de mando integral, BSC, para que ustedes mismos lo hagan o lo pueden hacer en una empresa que ustedes conocen o trabajan ahí, ¿sí? Bueno, nos viene otro tema que es muy importante que va de la mano todo, ¿no? Primero vimos el balance o balance del mando integral en el cual nos abarca la perspectiva financiera y la perspectiva financiera nos abarca clientes y estas dos perspectivas tenemos que utilizar KPI para poder ver si llegamos a la perspectiva financiera que tenemos, ¿no? Y viene un tema muy importante para nosotros que es la administración financiera. Bueno, si ustedes trabajan en una institución, ¿qué es la administración financiera? ¿Tienen alguna idea? Por ejemplo, cuando yo les menciono la parte financiera, administración financiera, gerencia financiera, etcétera. A ver, Alexandra, Milena, ¿qué te viene en la mente cuando yo te digo administración financiera? Pues lo que tiene que ver con la organización de la empresa en cuanto a finanzas, no sé, presupuestos, recursos financieros. Presupuesto, tocaste un tema muy importante, presupuesto. Gracias, Alexandra. La administración financiera, pues es eso, es administrar financieramente una institución, ¿sí? Vimos también, ustedes ya vieron administración, ¿verdad? Creo que fue en el sexto semestre, en el cual la administración para nosotros es muy importante. Vimos también en ese curso, y si no mal recuerdo, un análisis FODA, ¿no? En el cual ustedes desde el punto de vista pueden hacer un análisis FODA dentro de su institución, cuáles son sus fortalezas, debilidades, etcétera, ¿no? Entonces, pero aplicado desde el punto de vista financiero, nos cambia una perspectiva, ¿sí? Digamos, es administrar adecuadamente los recursos financieros de una institución. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, para los que trabajamos, por ejemplo, en el sector público, nuestra perspectiva financiera es un poco más peculiar, considerando de que, se recuerdan, establecemos un presupuesto anual, ¿no? O sea, una proyección de los gastos que vamos a realizar y cómo vamos a obtener esos ingresos para realizar esos gastos. Entonces, la administración financiera funciona también en una empresa privada, de la misma manera, ¿sí? Hacemos un análisis presupuestario de nuestras metas que tenemos de gastos para este año, ¿sí? Y realizamos un presupuesto con relación a ese tema, ¿sí? Entonces, la administración financiera, si lo vemos desde el punto de vista un poco más conceptual, dice que es la disciplina que se encarga de planificar, organizar y controlar los recursos financieros de la empresa. Sobre la misma recae la responsabilidad de la toma de decisiones sobre inversiones, ahorros, financiaciones y presupuesto de todos los departamentos de la organización. Bueno, el objetivo de una administración financiera es alcanzar las metas y objetivos financieros, ¿sí? Bueno, veamos cómo es que podríamos aplicar la administración financiera dentro de una empresa. Antes que se me olvide, nosotros nuestro último examen o nuestro última clase es el 22. Bueno, entonces, como derivado que ya hicimos los grupos correspondientes para que avancen, perdón, en el tema de la práctica, quisiera saber cómo vamos con ese tema. ¿Alguien? Stephanie, ya se reunieron, analizaron los estados financieros, ya empezaron a correr las partidas, ya empezaron a identificar las deficiencias de control interno, ya le van asignando un valor. ¿Cómo vamos con ese tema? Buenas tardes, Alex. Sí, ya empezamos, ya nos reunimos con el grupo.
¿Qué más? Veamos, Oscar Daniel, ¿quién es parte de tu grupo? ¿Qué tal, Lick? Tal estimado. Pues fíjese que nosotros ya se hizo la distribución, ahí la compañera Shaylee creo que estaba mandándonos la distribución y cada uno está avanzando en algunos temas que antes de consolidar. Perfecto. Miren, realmente el objetivo de la práctica, y voy a ser muy honesto, gracias Daniel, lo que necesito es que se reúnan, no quiero que distribuyan perspectivas diferentes, porque lo que pasa es que la práctica en sí es integrada, o sea, digamos, vienen y analizan, por ejemplo, no pueden hacerlo por separado, ¿por qué? Porque no puede venir una persona y analizar, por ejemplo, nada más los estados financieros sin ver todas las partidas presupuestarias, perdón, las partidas o ajustes que tienen que ver, ¿sí? Entonces, lo más conveniente desde mi perspectiva, para todos, es que se reúnan, ¿sí? Por ejemplo, unas 2 horas o 3 horas un día en el cual lean detenidamente el laboratorio o el trabajo, o lo pueden hacer también a nivel virtual, y den su perspectiva, cómo es que pueden empezar, o sea, a desglosar realmente los productos. No sé si ustedes ya empezaron a comparar, por ejemplo, un ejemplo que les voy a dar. Veamos, yo creo que bueno, dice, empecemos con esto. O sea, realmente estamos viendo, por ejemplo, un análisis financiero y esto también consiste en la administración financiera, ¿sí? Por ejemplo, si vemos edificios, vehículos, ¿sí? Por ejemplo, vehículos. Veamos. De un año a otro, ¿sí? En el 2020 tenemos nada más 825.905, ¿sí? Y el año anterior teníamos 915.905. ¿Qué pudo haber pasado ahí? Ruth. Ruth Revolorio. Puede que se dio de baja algún vehículo. Entonces, ese análisis es lo que necesito. O sea, no necesito, por ejemplo, lo que pasa es que ¿cómo les explico? Esto no lo vimos el semestre pasado, ¿sí? Y esto realmente tendría que haberlo visto como una práctica el año pasado, el semestre pasado. Entonces, lo que necesitamos ahorita es fortalecerlos en el tema de hacer los análisis correspondientes, porque no solamente se trata de venir y hacer las partidas correspondientes, ponerlo bonito y para que llame la atención y el catedrático prácticamente se olvida de la esencia o médula del contenido del trabajo. Pero lo que realmente necesito es que me hagan esos análisis, por eso es que estamos viendo ahorita el tema de herramientas gerenciales y la administración financiera, es eso, analizar detalladamente los estados financieros de una institución, ¿sí? Si nos vamos también en esa perspectiva, ¿sí? Veamos. Pongamos acá. La administración financiera también es esto. Por ejemplo, ¿cómo evalúo qué porcentajes significa para cada, o sea, qué porcentaje tiene en cuenta mi activo? Por ejemplo, si realmente este es el 100% de mi activo corriente, ¿sí? Ese es el total de activos, perdón. Entonces, vengo y analizo.
Yo no sé si esto lo han visto en finanzas. Tal vez aunque el licenciado Albert, yo sé que es muy buen catedrático y él explica muy bien estas situaciones. ¿Ya lo vieron en finanzas? Compañeros. Yo no recuerdo haberlo visto en finanzas, licenciado. Bueno, me imagino que les van a adentrar, pero nosotros ya vamos adelantando, nos vamos a ganarle un poco al licenciado. Bueno, la administración financiera es eso, o sea, digamos, analizar realmente también los estados financieros de la institución, por ejemplo. Es decir, si mi empresa, por ejemplo, vamos a darle una interpretación financiera a esta parte. Realmente el efectivo inmediato, si la empresa realmente quiere recuperar su efectivo o quiere, por ejemplo, necesito vender la institución, ¿no? O la empresa y necesito recuperar mi efectivo inmediatamente. Si lo vemos de esta perspectiva del 94.94 que tiene la empresa en su activo corriente, tiene realmente efectivo inmediato para poder cubrir sus gastos, o sea, digamos, para poder cubrir realmente las compras que vaya a hacer. Si ustedes se dan cuenta, el 0.6% está concentrado únicamente en su propiedad, planta y equipo. O sea, es decir, no necesariamente tengo que vender toda la propiedad que tengo a nivel de equipo, considerando que mi efectivo es inmediato, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta. Por ejemplo, si se dan cuenta acá, el efectivo representa 27 millones dentro de la institución. Es decir, no necesariamente si voy en quiebra, tengo que vender propiedades, sino que mi efectivo está inmediatamente para poder cubrir ciertas necesidades, ¿sí? Y son los análisis que hace precisamente la administración financiera. Y son análisis que necesito que me hagan ustedes como auditores para realmente yo captarlos dentro de la perspectiva del trabajo que van a realizar, ¿sí? Otro ejemplo. Por ejemplo, esto significa, si vemos desde el punto de vista que este es el 100% del activo corriente, realmente cuánto necesito, cuánto está representado en inventario, ¿sí? Ya vieron, o sea, por ejemplo, el efectivo solamente representa el 13.10%, es decir, si necesito el efectivo inmediato, tengo que vender lo más pronto posible los inventarios que tengo en el almacén, considerando que representa el 59%, ¿sí? ¿Y qué pasa si las cuentas que tengo por cobrar no las recupero? Representa una pérdida del 27.88 dentro de mi activo corriente, ¿sí? Entonces, si lo vemos del punto de vista administración financiera, acá existe un riesgo muy importante para la institución, ¿sí? Debo de analizar o desintegrar prácticamente o integrar la cuenta por cobrar para ver cuáles son los clientes que tienen mayores deudas, ¿no? Y ver de qué manera lo recupero pronto, ¿sí? Por ejemplo, dándoles un porcentaje de descuento por pronto pago, o sea, son análisis que ustedes deben de realizar al momento de estar en la parte de administración financiera. A ver, Maino. Y hablando de materialidad, más o menos en cuánto tendría qué porcentaje tendría que tener la cuenta de cuentas por cobrar para no representar un riesgo para la empresa. Esa es una muy buena pregunta y realmente, digamos, depende mucho el nivel de capital que tenga la institución, porque de hecho con los KPI que tenemos acá, ustedes pueden ver cuánto realmente tendría que representar la liquidez, la rentabilidad, y de hecho aquí hay uno de clientes en el cual pueden analizar detalladamente ustedes cómo es que afectaría si realmente esos clientes aumentara una perspectiva un poco más, ¿no? Y por eso es que es muy importante los indicadores. Y
obviamente es muy importante la administración financiera, pero la respuesta concreta depende mucho desde la perspectiva cuánto tengo de capital en una institución, ¿sí? Porque, vea, por ejemplo, si yo tengo un capital inmediato, ¿sí? De 5,000 quetzales, veámoslo desde el punto de vista un poco más personal para que entendamos a nivel global posteriormente. ¿Qué pasa si realmente yo tengo el 5% de capital líquido, en el cual yo digo tengo los 5,000 efectivos, ¿no? Y también tengo un pequeño carro con unos 5,000 más, 10,000. Y también tengo, por ejemplo, una propiedad con unos 10,000, 30,000, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa si yo doy un endeudamiento o un cliente me debe prácticamente el 50% de lo que tengo? Por ejemplo, me debe, ya tengo los 15,000, me debe 7,500 y solo me quedo con 7,500. ¿Realmente voy a ser productivo o no voy a ser productivo? Porque lo que necesito es el efectivo inmediato para poder moverlo nuevamente y comprar nuevas materias e introducirlo nuevamente al mercado. La recuperación efectiva, la rotación del efectivo es lo que me importa, ¿no? Pero al final de cuentas eso interviene mucho en el tema de cuánto es que realmente tiene una institución en su recuperación pronta, rotación de efectivo, ¿no? Y eso se va a medir con los KPI. Realmente la respuesta como un monto significativo no existe, considerando de que el análisis lo tienen que hacer desde el punto de vista financiero o a nivel de KPI, ¿sí? Bueno, el tema es que lo que nos interesa a nosotros en esa parte de administración financiera es hacer estos análisis, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si las personas aquí no me pagan la mitad? O sea, realmente no recupero el efectivo inmediato y es un riesgo dentro de la institución, ¿sí? Bueno, entonces analizo estas perspectivas y haciendo un análisis, y a esto se le denomina administración financiera. Es una de las partes. Bueno, viene otra parte, ¿sí? El presupuesto. El presupuesto es muy importante para una institución, ¿sí? Por ejemplo, pago de personal, compra de mobiliario, compra de vehículo, gastos varios. Bueno, gastos varios no podría introducirlo porque tendría que ser compra de computadoras, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces vengo dentro de mi presupuesto a nivel empresa, veamos, 1,000, unos 1,500, 2,500, no sé, gastos de 125, 105, 575. Bueno, entonces venimos y obviamente a nuestros jefes decimos, bueno, ya hice el presupuesto de acuerdo a lo que va a gastar para el presente año, ¿sí? Y voy a dejar un imprevisto, ¿no? De unos 2,000 quetzales, por ejemplo. Bueno. Entonces, presento mi presupuesto a nivel gerencial y digo, bueno, jefe, vamos a tener un presupuesto de 31,080 distribuido dentro de estos gastos, ¿sí? Entonces, tu jefe te va a preguntar, ¿cuánto vamos a tener de ingresos para poder cubrir esos gastos? ¿Sí? Tenemos uno de egresos, uno de ingresos. Y nuestros ingresos van a ser ventas, que es lo que normalmente no, intereses de acciones, intereses por bonos colocados, otros ingresos. Entonces, nuestros ingresos van a ser, por ejemplo, voy a tener un ingreso de 60,000, ¿sí? Viene y le presento a nivel gerencial, ¿sí? Viene y me dice, bueno, está bien, aprobado, ¿sí? Pero ¿qué pasa si el presupuesto que hice no está bien? Entonces,
ahí realmente nosotros como administradores financieros quedamos mal, ¿sí? Por eso es que es muy importante analizar cada gasto, como por ejemplo ustedes a nivel personal, ¿no? Yo lo que hago, y llevo un papelito en mi billetera y van a pensar que es yo bien austero, pero no es austeridad, es cuidar bien de mi economía, porque no siempre vamos a tener un trabajo estable y no siempre vamos a tener ingresos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la perspectiva a nivel personal, empiezo a detallar internamente. Alexandra Milena, ¿podrías apagar tu micrófono? Listo. Bueno, entonces empiezo a colocar los gastos diarios que hago. Por ejemplo, un almuerzo, ¿sí? Comprar algo que no tenía previsto, como por ejemplo, tenía ganas de una gaseosa, ¿no? Casi no tomo gaseosa, pero coloco. Al final de cuentas, coloco los gastos y voy analizando al final de cada mes cuáles son los gastos más realmente innecesarios tendría que haber hecho. Que eran innecesarios, como por ejemplo, no sé, o sea, se me ocurre, por ejemplo, de hecho, cuando vayan a vivir solo es un poco más, ahorita que ustedes viven en la casa de sus papás, realmente ustedes no se ponen a pensar en cierta perspectiva cómo es que luchan nuestros padres todos los días para realmente alimentarnos en ese aspecto, pero cuando vayan a vivir solo, ya van a ser más cuidadosos con el simple hecho de dejar encendida la luz, ¿no? Porque no quieren ver aumentos en su energía eléctrica. Ya van a cuidar más el agua, considerando de que también va a haber aumento en agua, ¿no? Ya van cuidando más la alimentación y el tema de no desperdiciar comida, considerando que significa un gasto y esos gastos significan prácticamente esfuerzos, ¿no? Entonces, a nivel empresarial funciona lo mismo, ¿sí? Detallar cada gasto que se hizo cada año, como por ejemplo un imprevisto que dejamos en un monto de 2,000 quetzales, se nos rompió una tubería, eso no lo teníamos planificado, ¿no? Entonces, dejar un imprevisto, un escalonamiento con relación a esos temas, al final de cuentas, eso es lo que nos enseña la administración financiera. Ustedes, cuando vayan a ser financieros en una institución que realmente es muy bien pagada, tengan siempre presentes la correcta administración de los recursos, ¿sí? O sea, es decir, mientras más ahorren ustedes como financieros o más controles realmente implementen, como por ejemplo para el gasto de caja chica, ¿sí? Si no tienen controles acertados, realmente la deficiencia va a ser muy grande y van a comprar cualquier cosa sin evidenciar algo al respecto, ¿no? Les voy a contar un caso, como por ejemplo aquí en la institución donde trabajo, como trabajo en una institución donde la mayor parte son médicos o son psicólogos y emiten, no comentarios, sino que emiten, pruebas, informes, perdón, al Ministerio Público. Entonces el Ministerio Público los llama, ¿no? Para testificar qué quiso decir ese informe, a qué viene ese informe, ¿sí? Entonces puede ser que la persona sea solicitada por que la audiencia iba a ser en Retaulego, entonces necesitan llamar a esa persona de acá. Y esa persona de acá necesita trasladarse a Retaulego, ¿sí? Entonces, la institución pues puede pagar de gasolina para el traslado, ¿sí? Entonces, vienen y había una persona que constantemente se iba de un lado para otro, ¿sí? Y no le había puesto atención. Y era porque realmente no había ningún control dentro de la institución como para poder controlar, obviamente, a quién se le podía darle gasolina, porque puede ser que se lleve un carro al cuñado y obviamente le van a llenar su tanque, ¿no? Entonces, esa es una gran deficiencia, es un gasto innecesario que podría evitarse dentro de la administración financiera. Realmente, por eso es que para nosotros los controles son muy importantes, considerando que nuestro objetivo es salvaguardar el efectivo de la institución, ¿sí? Bueno, todos esos temas les va dando la experiencia que ustedes vayan desarrollándose, pero lo que nosotros les estamos dando es la pauta de cómo a empezar a ser buenos auditores y buenos profesionales. Bueno,
empecé. Bueno, entonces esa perspectiva ya nos salimos un poco del asunto. De que hacen un buen presupuesto y realmente llegan a la meta establecida, como por ejemplo, dice su jefe, ¿sí? Bueno, nuestros ingresos van a ser 60,000, ¿sí? Y como obviamente los jefes son los que nos indican qué hacer para poder alcanzar nuestra perspectiva y nos dice, bueno, yo necesito que mis ventas crezcan, o sea, no necesito quedarme con esos 50,000 que tuvimos el año pasado. Necesito que mi negocio crezca. Necesito que ustedes lleguen a un 5% más, ¿sí? Bueno, entonces ya entra nuestras herramientas gerenciales a través del balance de control de mando, ¿sí? ¿Qué necesito hacer para poder llegar a esa meta que me estableció el jefe? Bueno, entonces, la administración financiera pues va de la mano, tanto con KPI, con el balance de control de mandos. Nos faltan otras 3 herramientas gerenciales que eso lo vamos a ver la próxima semana y porque están relacionados también todos, porque están relacionados. El tema es que, al final de cuentas, nuestro objetivo, el objetivo de la administración financiera es obtener fondos, recursos financieros, como por ejemplo, ¿cómo obtengo esos recursos financieros para pagarle al personal? Necesito hacer un análisis correspondiente y alcanza estas perspectivas que tenemos acá. Bueno, por ejemplo, controla el tema del presupuesto, ¿sí? En esta actividad nos indica, se plantea nuestra vida financiera, ¿sí? O sea, es muy importante esa parte del tema presupuesto, tanto a nivel empresarial como a nivel individual, ¿sí? De hecho, aquel día, para que entendamos un poco cómo funcionan las empresas, porque si ustedes no cuidan su economía, no van a cuidar ni siquiera una empresa, ¿no? El tema del funcionamiento de las tarjetas de crédito, ¿no? Las tarjetas de crédito son muy beneficiosas para el presupuesto dentro de un individuo como tal. O sea, nos pueden regalar viajes, nos pueden regalar puntos, podemos comprar cosas a plazo, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando tenemos una deficiencia en el momento de no tener una buena administración financiera personal, ¿sí? Terminamos regalando dinero a la institución que nos emitió el plástico o la tarjeta de crédito, ¿sí? Entonces, la parte financiera dentro de una empresa funciona exactamente lo mismo, solo que lo que estamos nosotros administrando ya no es de nosotros, sino que es de una institución. Por lo tanto, debemos de ser 100% o 200% más cuidadosos que nuestra economía propia, ¿no? Porque a veces con el simple hecho de que, ¿por qué cambiamos el estatus de vida cuando antes, yo era muy feliz antes ganando, por ejemplo, 1,000 quetzales? Y ahorita me pongo a analizar con esos 1,000 quetzales ya no sería feliz. ¿Por qué? Porque ya empiezo a tener otra perspectiva totalmente diferente en vez de quedarme con esa perspectiva que tenía de esos 1,000 quetzales. Y funciona lo mismo con ustedes, me imagino, para las personas que no trabajamos. Cuando yo no trabajé 2 años y que fui mantenido, la verdad, por mi mamá, los 100 quetzales que me daba para llegar a la universidad semanalmente era feliz, no era tan complicado ver obviamente como cualquier persona deseamos ciertas cosas, ¿no? Pero cambiamos de estatus y ese estatus es lo malo que hacemos a veces porque empezamos a adquirir deudas sin magnificar o si no pensamos los riesgos que podemos tener aquí dentro de 5 años, ¿sí? Entonces, todos esos riesgos lo debemos de pensar a nivel presupuestario en una empresa, ¿sí? También dice análisis de oportunidades financieras. Por ejemplo, ¿qué significa eso? Me dice una institución bancaria a nivel empresarial que me puede otorgar 100,000 quetzales con un interés del 1% pagables dentro de un año, ¿sí? Entonces, enciendo mi luz como tema financiero. Digo, bueno, agarro los 100,000 quetzales y al final de cuentas solo voy a pagar 1,000 quetzales al año, ¿sí? Me beneficia porque al final de cuentas tengo el efectivo inmediato, no toco mi efectivo, sino que con esos 1,000 quetzales que voy a pagar de intereses, puedo obtener mucho más ventas, ¿no? En el tema de que si necesito comprar ciertos materiales inmediatos, puedo captar
ese tema del préstamo bancario y lo voy analizando si realmente me conviene pagarlo dentro de un año y al final de cuentas, si analizamos bien, 1.000 quetzales de interés para los 1.000 inmediatos que nos da, para una empresa no es nada, ¿no? Entonces, funciona desde el punto de vista también realizar esos análisis financieros si realmente me beneficia ese préstamo o no me beneficia, ¿sí? Manejo de dinero, dice contabilizar adecuadamente nuestros ingresos y gastos, así como analizar correctamente las formas de mantener un control de dinero son opciones que se deben buscar en nuestros fondos. Bueno, aquí funciona algo muy importante también. Ahorita está muy de moda las bisacotas, ¿no? En el tema nos dicen, bueno, puedes comprar una refrigeradora inmediatamente, ¿sí? Y te puedo dejar en bisacuotas por 10 pagos y la refrigeradora vale 1.000 quetzales. Entonces me pongo a pensar a nivel individual, si realmente me conviene agarrar esa refrigeradora, estoy pagando 100 quetzales puntualmente y no tengo que pagar intereses y no tengo que desembolsar mi dinero inmediato, porque si desembolso los 1.000 quetzales ahorita y puede hacer que esos 1.000 quetzales me beneficie aquí dentro de 3 meses para tenerlo ahí por cualquier circunstancia. Entonces, mejor empiezo a generar un poco más de efectivo y voy pagando esos 100 quetzales hasta llegar a concluirlo, ¿no? Bueno, esa es una perspectiva de que realmente si no tengo el dinero inmediato y si no lo tomo, no me quedo sin fondos, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Si realmente tengo unos 10.000 quetzales en la cuenta y digo, esa refrigeradora vale 1.000 quetzales, entonces mi análisis, digo, bueno, tomo los 1.000 quetzales, no me afecta inmediatamente, sino que de una vez me quedo sin deudas, ¿no? Porque a veces se me olvida pagar y ya pago intereses. Entonces, son esos análisis que uno debe de realizar dentro de una institución también, ¿sí? O sea, digamos, ver de qué manera realmente recupero el efectivo inmediato o tener el efectivo inmediato para comprar nuevas cosas, introducirlos al mercado, etcétera, ¿no? Inversiones en activos. Bueno, dice, cada compra o inversión debe significar crecimiento en nuestras finanzas. Se deben analizar en función de su productividad financiera, es decir, comprar un bien inmueble será más productivo financieramente que adquirir un bien que pueda depreciarse en el futuro. Conocer sobre inversiones nos dará las herramientas para lograr compras de inversión redituables en el tiempo. Bueno, llevémoslo un poco más a nivel personal esto. Resulta ser que tengo un amigo, ¿no? Y ese amigo vive por carretera El Salvador y trabaja en la zona 10, ¿sí? Bueno. Entonces él se puso a pensar porque realmente es muy importante tener una perspectiva que tengan nosotros financieros, poder manejar bien nuestros recursos económicos. Entonces él dijo, la verdad es que yo tengo un vehículo que ya está medio viejo, ¿no? Entonces necesito cambiarlo. Bueno, entonces lo cambió. Puso cierto nivel monetario para la diferencia. Entonces vino y dijo, bueno, o sea, yo me movilizo en un vehículo solo, ¿sí? No voy a desembolsar realmente de mi bolsa para pagar ese vehículo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Hacer un análisis financiero y decir, bueno, pongo Uber, pero al final de cuentas, porque tengo que llevar una persona, al final de cuentas voy a mi lugar de destino, ¿no? De zona 10 a carretera del Estado. Entonces, aprovecho mi vehículo a hacer Uber. O sea, me llevo a la persona y realmente no me desvío del camino, ¿no? Entonces, va recuperando su capital a nivel de una inversión que hizo en un vehículo, porque al final de cuentas yo creo que fue más un gasto que una inversión. Y funciona lo mismo en una empresa, como por ejemplo, si tenemos un parqueo grande para donde funcionan las empresas. De hecho, el Banco Industrial, si ustedes se dan cuenta, es un monstruo de banco y realmente nunca pierde. Entonces, empezó a crear, no sé si ustedes han venido a la ciudad capital donde están los bancos y las torres gemelas del Banco Industrial. ¿Quiénes han venido o quiénes conocen para poder analizar esa parte? ¿Me están escuchando o no? ¿Compañeros? Somos pobres. Sí se escucha. Sí, se escucha. No, pero hemos pasado ayer donde está el Banco Industrial, ¿no? No. Veamos una imagen. Vamos a la A ver si lo logramos captar nuestra imagen. Uy.
Creo que aquí es mucho más fácil. No se ve. No lo vemos. Aquí está. Ya no se ve. Bueno, el tema es que anteriormente yo trabajaba. Clic, clic, clic. Ahí enfrente hay una zona. Acaban de aperturar una zona. No sé si se 4 grados, refiere no. a... Sí, cabal. Están en todos los edificios, ¿no? El tema es que al final de cuentas, cuando empezó el banco ya era un monstruo de banco, ¿no? O sea, es uno de los bancos más importantes que tiene el país, o el más importante, podríamos decir. Entonces existían estas dos torres únicamente, ¿sí? Bueno, y empezó a analizar realmente, y por eso es que ellos llevan un paso más adelante que nosotros, porque nosotros lo que pensamos al momento de generar nuestros ingresos es en gastar y no en invertir, y eso es lo más deficiente que nosotros podemos hacer. Realmente ustedes cuando vayan a obtener sus propios ingresos, traten de, han escuchado la ley del 50-30-20, no sé si me recuerdo de esa parte, no sé si es 50 más. El 50% es para gastos fijos, el 30% es para gastos variables y el 20% para mis ahorros, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a analizar bien nuestras finanzas, empezamos a analizar bien también dentro de una institución financiera. El tema es que estamos hablando de la administración financiera y de las inversiones que hacen, es que anteriormente existía este edificio, ¿no? Empezó a construir este edificio posteriormente. Bueno, entonces, la lógica nos indicaba de que esta torre de estacionamiento iba a ser para sus empleados, ¿sí? Y efectivamente fue así. Sin embargo, les cobraba. Entonces, invirtió en este edificio, al final de cuentas, el cobro que les hace a sus empleados para tener un parqueo ahí es muy elevado. Entonces, recuperó su capital, ¿sí? Su capital y esa inversión. De hecho, los edificios que están enfrente dicen que es propiedad de los dueños del Banco Industrial. Y empezaron a crear otra perspectiva diferente con relación a este tema. Por ejemplo, también, si ustedes compran un apartamento, ¿no? El cual viven solos en un apartamento, entonces lo pueden alquilar para Airbnb, ¿sí? Entonces ya van recuperando su efectivo inmediato, una habitación que realmente lo visitan muy de vez en cuando y ya lo generan como 400 quetzales en la noche, entonces ya van recuperando sus efectivos inmediatos. Entonces, son perspectivas que tiene la gente al momento de ser empresarios. Ellos no ven el gasto, sino que ven inversiones. En cambio, nosotros empezamos a ver un gasto, como por ejemplo, que ya estoy ganando unos 5,000 quetzales y necesito un vehículo. No, eso es un gran error, porque al final de cuentas el vehículo es un gasto, no es una inversión. A menos que, por ejemplo, ese vehículo nos sirve para transportar nuestros productos para una empresa que tenemos, ¿sí? Eso ya es una inversión, pero realmente nos escapamos un poquito en el tema de empezar a gastar más de lo que realmente ganamos y empezamos a meternos en deudas, etcétera. Y la administración financiera no es eso, sino que realmente es la administración correcta de los recursos. Por eso es que es muy importante dentro de una institución. Dice, pago de impuestos. Realmente necesitamos pagar los impuestos a tiempo porque si no caemos en una deficiencia y puede ser motivo de sanciones por parte de la SAT. Imagínense, no pagar asertivamente los impuestos correspondientes, eso nos lleva a generar más impuestos y multas y demandas, ¿no? Procuramiento de fondos, es decir, que tengamos el efectivo inmediato para realizar ciertos gastos que tenemos dentro de la institución y maximizar utilidades, ¿sí? Entonces, todos estos temas ustedes lo tienen que controlar al momento de empezar a trabajar en la administración financiera. Pero estas tres partes que vimos, los tres temas que estamos viendo, es que van relacionados. ¿Por qué? Porque uno, necesitamos llegar a una meta, ¿sí? ¿Cómo vamos a llegar a esa meta? ¿Y cómo es que lo vamos a medir si llegamos a través del KPI? ¿Y cómo es que llegamos a una correcta, ¿sí?, meta? O sea, involucrando los temas financieros, y esa es la parte de administración financiera. Bueno, ahora veamos. Después ya regresamos con este ejercicio. Dice,
Asimismo, se requiere, no, dice, para el 2023 su perspectiva financiera o meta financiera es la captación de un aumento en sus depósitos monetarios y de ahorro entre el 10 a 15%. Actualmente tiene una captación del 10 millones en dichas cuentas. Asimismo, se le requiere que establezca indicadores que evidencien que aumentaron las cuentas correspondientes. Bueno, veamos. Entonces, como nos indica inicialmente, nos da una meta financiera, ¿sí? De ahí partimos. Entonces, vemos el balance. Nos dice que tenemos que partir de una meta financiera, ¿sí? Bueno, entonces, nuestra meta financiera es aumentar la captación en ahorros, en cuentas de ahorro y cuentas monetarias, ¿sí? Veamos. Vamos a abrir una. Perspectiva financiera. Entonces nos dice aumento del 10%, 10 a 15%, cuenta de ahorro, ¿sí? Bueno, ahorro y monetario. Bueno, entonces esa es mi perspectiva financiera, ¿sí? Eso nos instruyó el jefe que tenemos que hacer. Bueno, entonces llamo prácticamente a la gerencia de negocios, a las gerencias de créditos, a la gerencia de etcétera, las gerencias que intervienen directamente en la captación de esos cuentos. Bueno, entonces establezco, ¿sí? Me pongo a pensar. Realmente el jefe lo que quiere es que llegue de 10 a 15% en cuenta de ahorro y cuenta monetaria. No independientemente que sea nada, ese 10% sea para cuenta de ahorro o monetaria, ¿sí? Establezco inicialmente a qué cuenta le estoy apuntando más, haciendo el análisis correspondiente con, por ejemplo, los jefes de agencia, donde dicen, miren, nosotros actualmente captamos más cuenta de ahorro, pero porque estamos introduciendo al mercado que los intereses van a aumentar del 5%, ¿no? Entonces, vienen y nos dan una perspectiva totalmente diferente y nosotros analizándolo, porque al final de cuentas a nosotros nos queda la responsabilidad de hacer un mando integral. Bueno, entonces me pongo a pensar financieramente y con base a lo que me han dicho, que necesito dentro de ese 10 a 15% de aumento, voy a darle un valor significativo a una cuenta de ahorro, ¿sí? Yo digo, bueno, entonces yo quiero crecer una cuenta de ahorro, ¿sí? Y como el jefe me dijo que al final de cuentas lo que le interesaba, el 10, mayor del 10 al 15%, establezco un 2% para cuentas monetarias, porque las cuentas monetarias son esas cuentas que digo, que son cuentas donde prácticamente pagan los empleados e inmediatamente mañana ya no tienen nada en los fondos, ¿no? O sea, los sacan así como no tienen idea a través de tarjetas de débito, cheques, etcétera, los gastos específicos. Bueno, lo que realmente yo quiero captar es cuenta de ahorro, porque necesito que me saquen de una cuenta de un banco donde les paga y que yo capte como monetario. Pero ¿qué beneficio le tengo que dar al cliente para que realmente encienda la luz y diga, bueno, voy al banco, ¿cómo es que se llama nuestro banco? Banco Central del haber, ¿no? O sea, necesito sacar del Banco Rural la cuenta monetaria donde me paga y necesito ir a depositar prácticamente a la cuenta cuenta del Banco del haber. Bueno, entonces, ¿qué necesito con eso, no? Y al final de cuentas, estas metas me llevan a algo específico. Permítanme, vamos a ver. Que yo soy muy malo para insertar símbolos aquí. Al final de cuentas me llevan a esto, ¿no? Me dicen si vamos captando la idea y si no lo repetimos de nuevo.
Bueno, al final de cuentas lo que necesito, sí, bueno, el 10% y el 2% van para el mismo objetivo, que es el aumento de mis ventas, ¿sí? Mis cuentas de ahorro. Bueno, ahora viene la perspectiva mercado, cliente, ¿sí? O sea, mercado, cliente. Y esa perspectiva nos dice, para alcanzar los objetivos financieros, exactamente qué necesita lograr en términos de sus clientes o mercado, ¿sí? Bueno, a ver, hagámoslo entre todos y de acuerdo a nuestra experiencia. A ver, Henry, ¿cómo estás, Henry? Henry. Henry, si no vamos a tomarlo como un asistente a Henry. Bueno, a ver. Arim Isaí. ¿Me escuchás, Arim? Arim. A ver, ¿qué necesitas tú como cliente para que realmente llegues a depositar tu dinero a mi cuenta de ahorro del banco? ¿Qué es lo que te motiva a ti como cliente? A ver, yo no puedo creer que realmente a estas alturas que ya llevamos 2 años a nivel virtual, sí, 2021, 22, realmente no puedan encender su micrófono o no tengan un teléfono donde tengan micrófono, pero sí pueden ver, por ejemplo, TikTok, Facebook, ¿qué más? Esas redes sociales que al final de cuentas nos llegan a la noticia, pero al final de cuentas es el 60% mayor de los daños que nos puede hacer a nivel emocional e intelectual, y le puedan dar más importancia a esas redes y para utilizar el teléfono como para tu educación, que es lo más primordial que puede existir para crecer como persona a nivel económico y profesional. Sí, licenciado. A ver. ¿Qué es lo que ¿Escuchaste la pregunta o no estabas presente en el salón? Yo entiendo de que para mí como catedrático realmente yo los entiendo en esa perspectiva de que es un poco difícil, bueno, realmente veámoslo desde el punto de vista así. Yo antes estaba en contra de las universidades que impartían cursos en línea porque decía que al final de cuentas la educación es lo peor que puede existir, como por ejemplo hay estudiantes que se gradúan de maestrías de una universidad X, ¿no? Y reciben educación a nivel virtual, que realmente para mí es muy deficiente, no hay nada como interactuar con tus alumnos que te pongan atención, ¿sí? Pero nos está tocando vivirlo y realmente cómo podemos atravesar esa perspectiva de ser buenos estudiantes, porque al determinar ser buenos estudiantes llegamos a ser buenos profesionales, ¿no? El tema es que realmente yo me pongo en su lugar y para mí también sería muy deficiente o un poco aburrido recibir clases así, ¿no? Pero ahora pónganse en mi lugar, ¿sí? A mí realmente le agradezco, bueno, realmente no le tengo que agradecer nada porque me está devolviendo el esfuerzo que hice, ¿sí? A la vida, en el tema de que a mí me gusta impartir clases, pero me gusta impartirlo de una manera así presencial, porque siento que es un poco más interactiva, ¿no? Entonces, ya regresaremos a nivel presencial, pero
estos 2 años para mí realmente, y les soy honesto, muy honesto, y de ustedes también tienen que ser lo más honesto que puedan hacer posible. Estos años han sido lo peor, o sea, deficiente a nivel intelectual para todas las generaciones. O sea, digamos, no sé, o sea, es diferente y es muy triste que lejos de alcanzar un país que queremos y decimos, es malo el gobierno, pero al final de cuentas nosotros somos los mismos malos porque no ponemos atención para llegar a ser buenos profesionales. Entonces, ¿qué podemos exigirle a o qué tipo de sociedad queremos nosotros, ¿no? Bueno, pero en esa perspectiva veamos. Por eso es que necesito que me pongan atención. O sea, si yo realmente no les lleno como catedrático, me lo tienen que hacer saber, porque yo necesito también de que ustedes me digan, mire, Lick, fíjese que no le entendemos, pero necesito que me lo digan, porque es un poco, no molesto, sino que es un poco decepcionante que uno se prepara, no solo 5 años en la universidad, 6, sino que toda una vida para poder impartir sus conocimientos a la nueva generación, y la nueva generación no les importe mucho acerca de esa experiencia del catedrático, ¿no? Entonces, no es regaño, sino que es para que ustedes recapaciten. Qué triste es ver colgado un título que realmente no ver el esfuerzo reflejado en él, no, sino que simplemente pasar por pasar y colgar ahí el título. Y nosotros criticamos muchas universidades, como por ejemplo la Galileo, en el cual decimos esas universidades solo les sirve el cartón, pero si nosotros mismos estamos haciendo de que solo vemos reflejado el cartón en un cuadrito bonito y no ver reflejado todo el cartón aquí inmerso en nuestro pensamiento. Pero bueno, a ver, ¿cuáles son las perspectivas que tiene que tener un cliente desde tu punto de vista para que llegues a un banco y depositar tu efectivo? ¿Qué tengo que hacer yo como banco para captarte a ti y llegues con tus 100 quetzales, 200 quetzales y me deposites en la cuenta? Para todos. Sí, le había escuchado la pregunta. A ver, todos que participemos para que realmente hagamos un balance de cuadro integral mucho mejor. Sí, licenciado. La tasa de interés, el seguro sobre ahorro, la tasa de las personas escogerán el banco dependiendo. Menos. Hacer un análisis, aumento de tasa de interés, ¿sí? Pero ojo, la tasa de interés, ¿dónde lo colocamos? ¿Cuáles son las cuentas que generan tasa de interés? ¿Monetarias o de ahorro? La de ahorro. Bueno, entonces vamos a amarrar esta nuestra perspectiva de cliente acá. Insertamos y la vemos así, ¿sí? Ustedes la van a poner más bonita porque lo que necesito es que captemos esa parte. Bueno, entonces, ya la borré. Veamos. Insertar. A ver, bueno, lo que necesito es insertar una flechita que vaya directamente para arriba, ¿no? Pero después lo voy a colocar para que entendamos cómo es que se hace un cuadro monetario. Bueno, ¿qué más necesito? Dicen los compañeros. Tener políticas en beneficio para los clientes, seguro una tasa de interés estable, segura y cliente. Bueno, podríamos colocar también implementar seguros, ¿no? Pero debemos de tener, bueno, eso viene en procesos internos. Bueno, implementar seguros. ¿Qué más beneficio puedo tener yo como cliente llegar a ese banco para que El licenciado, ¿sí? pues por ejemplo lo que hace Guayacán, que ofrece premios por irnos a depositar, premios o beneficios para el... Ajá. Bueno, premios y beneficios. Bueno, entonces, si ustedes se dan cuenta, la implementación de seguros, implementar aumento de tasa de interés, premios o beneficios,
va directamente desde mi perspectiva a la cuenta de ahorro. ¿Por qué? Porque realmente la cuenta de ahorro significa, como estamos hablando del tema bancario, ¿no? Significa un tema muy importante en el banco porque es ahorro, o sea, no movilizarlo constantemente como para hacer nuestros gastos diarios, ¿no? Entonces, sino que yo vengo y deposito mi cuenta de ahorro 100 quetzales, esos 100 quetzales pueden quedarse ahí un mes, ¿sí? Entonces, beneficio al final de cuentas mi institución con relación a ese dinero. Anthony. Tal vez con relación a lo que es la monetaria, por ejemplo, lo que es mi caso, yo siempre veo lo que es el banco para yo tener seguro mi dinero, es la estabilidad del banco. Estabilidad y accesibilidad, porque lo que es en mi caso, por ejemplo, acá Banrural es uno de los que tiene mayor alcance al pueblo, por decirlo así. Aunque uno cree que, bueno, en mi caso, yo sé que es lo que es el Banco Industrial. Por tanto, tengo ahí y tengo en el Banco Rural. Fíjate que hablando de eso y hablando de todo un poco y como estamos ampliando el conocimiento, yo siempre he tenido duda porque es que, digamos, ustedes conocen el CHN, yo trabajé en el CHN. Si lo vemos desde el punto de vista estable, es el único banco a nivel país que realmente establece un 100% de tus ahorros al momento de quebrar el banco, ¿sí? O sea, los otros bancos lo que te ofrecen nada más el 20%, un 5%, 15% de tus ahorros, ¿sí? Mientras que el CHN nunca va a quebrar. Uno, porque es del Estado. Dos, siempre vas a tener ahí tu ahorro independientemente de que pase aquí unos 25 años, te lo van a regresar. Los bancos, como por ejemplo los bancos que quebraron, Bancafé, ¿qué más? Banco Comercio, en el cual quebraron al final de cuentas sus beneficios o sus cuentavientes no han recibido el total de sus ahorros inmersos allá, en esos bancos, perdón. Entonces me pongo a pensar, ¿por qué la gente o por qué el CHN no ha explotado esa parte que ha tenido a nivel de sector público en el cual el dinero que tengas ahí depositado es muy seguro, ¿sí? Entonces, analizando esa perspectiva que tenemos, resulta ser de que el Banco Banrural tuvo una estrategia mucho más grande. Es que llegar al alcance de la población, y eso es lo que no ha tenido el CHN, por ejemplo, u otros bancos. No ha podido captar tanto el mercado porque la perspectiva rural es que es eso, rural, ¿sí? Entonces, en cualquier lado que vaya siempre hay un banco rural, ¿sí? Independientemente de que genere o no genere, digamos, captaciones, pero hay un banco. Entonces, la perspectiva que creamos nosotros, entre más, por ejemplo, y eso es un poco más psicológico, porque entre más bancos nos tienen alrededor, como por ejemplo con esa Banrural, ¿no? Nos sentimos más seguros, o sea, digamos, es algo muy es una perspectiva publicitaria psicológica porque como lo vemos tanto, ¿sí? Entonces nos sentimos o pensamos de que es uno de los bancos más fortalecidos y que al momento de ir no se va a ir en quiebra, como por ejemplo el Banco Industrial tampoco, ¿no? Pero realmente corre cualquier institución bancaria, corre ese riesgo de quebrarse, menos el CHN, ¿sí? Entonces, uno lo que busca, como tú dijiste, es la sostenibilidad del banco, que no pierda uno sus ahorros, ¿no? Entonces necesitamos publicidad, ¿sí? O sea, hacer ver a nuestro cliente que realmente nosotros somos una institución bancaria fortalecida en cual sus ahorros están 100% seguros con nosotros, ¿sí? Bueno, entonces esto lo vamos relacionando, es que no puedo conectar, permítanme, vamos a ver, aquí está. Esto lo voy relacionando con esto, junto con también voy relacionando con esto, ¿sí? Y esto lo voy desarrollando con esto porque es lo que necesito. Y esto, al final de cuentas, me beneficia las dos partes.
parte, ¿sí? Porque puedo crear mis perspectivas, ¿sí? Bueno, así vamos formando nuestro cuadro de mando integral, ¿no? Ustedes lo van a poner más bonito, pero lo que necesitamos es una explicación acerca de lo que estamos haciendo. Bueno, entonces, viene la otra perspectiva, nos dice procesos internos, ¿sí? Bueno. Ahora les pregunto, realmente, ¿cuáles son mis procesos internos y mis políticas internas que tengo que implementar para que realmente llegue a un mercado, a un cliente? Es decir, no es lo mismo tener una cuenta de 50 quetzales que tenga todos los beneficios que estamos implementando a una persona que tenga 1000 quetzales y que también tenga el mismo beneficio. Entonces, entre mis políticas internas y, ¿qué más? Políticas, sí, políticas y procesos internos, debo de establecer un monto tope para poder beneficiar al cliente con esos seguros, con esa tasa de interés, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos procesos o políticas internas que podría crear? A ver, Heidi Marisol Grijalva. Heidi. No te escuchamos, Heidi. Heidi. Última llamada, Heidi. Perdón, Edwin Francisco Chavarría. ¿Qué procesos internos harías tú? Veámoslo desde el punto de vista que somos empleados bancarios. Y como somos clientes, entonces estamos más familiarizados con eso. Procesos para mejorar. Correcto, porque si te puedes dar cuenta nos dice, para satisfacer a los clientes y lograr los objetivos financieros, ¿en qué procesos debo de sobresalir? Por ejemplo, mejorar los productos o servicios, mejorar el viaje o recorrido del cliente. Es decir, que en esta perspectiva podríamos decir que lo que necesito es llegar a los clientes, ¿sí? Bueno, entonces estoy implementando mi perspectiva de mercado. Entonces digo, bueno, para llegar a ese cliente, como por ejemplo tú, digo, para llegar a ese cliente como Edu Francisco, necesito aumentar mi tasa de interés, implementar seguros y hacer un beneficio o premios para que me aperture su cuenta de ahorro, ¿sí? Y con esos 1000 quetzales que deposite, pues yo ya me encuentro con mi liquidez bancaria. Bueno, pero eso significa procesos internos, ¿sí? ¿Qué procesos implementarías para tú como empresa para que llegues al mercado? Creo que lo primero es realizar un análisis de mercado en cuanto a la población o a qué población específicamente nos vamos a dirigir. Bueno, ¿qué más podríamos hacer? ¿La publicidad no podría entrar en este caso tampoco? Es que en este mercado podríamos poner, tal vez no publicidad, sino que imagen, ¿sí? Una imagen, o sea, lo que necesito es que mis clientes vean de que yo soy 100% seguro para que depositen conmigo, ¿no? Entonces estoy captando el mercado a nivel de clientes, ¿sí? Pero dentro de los procesos internos, veamos, para que nos analicemos bien esa perspectiva. Bueno, tal como lo dijiste tú, al final de cuentas necesito llegar a un nivel poblacional que serían mis clientes, ¿no? Bueno, entonces esto, al final de cuentas, llego a una perspectiva de ahorro, ¿sí?
y también llega a una perspectiva que beneficia también la cuenta de... Bueno, entonces, mis procesos internos podrían ser, por ejemplo, implementar nuevas estrategias de marketing. ¿Cuáles serían esas estrategias de marketing? Como lo hizo el Ban Rural, ¿no? Caja Rural, etcétera, ¿sí? Y al final de cuentas, implemento directamente, capto al mercado como tal. Entonces, esto me lleva a una perspectiva, lo que necesito aumentar son mis ahorros. Bueno, ¿qué más procesos podríamos implementar? Licenciado, creo que otro proceso podría ser el entablar relaciones con instituciones o empresas para que los clientes puedan realizar pagos desde estos bancos. No sé si podría entrar. Entablar estrategias institucionales. Sí, es un proceso interno. Bueno, a ver, y de hecho vemos mucho anuncio con relación a ese tema. Dice, ¿qué pasa? ¿Cuál es la gran diferencia que, por ejemplo, llegas a una institución en el cual te hacen sentir el más importante de de todo el mundo, en el cual te dicen, por ejemplo, Minor, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿qué te puedo apoyar? ¿Necesitas atención personalizada? ¿O qué puedo hacer para capacitar al personal, ¿sí? Interno, para que realmente esa persona sea muy asertiva al momento de atender al cliente, ¿sí? Porque eso llama la atención. ¿Llama o no llama la atención una buena persona? El buen trato al cliente siempre llama la atención. Por supuesto, ¿sí? Siempre va a llamarnos la atención, por ejemplo, han ido a un McDonald's. Rocael López, te mando. Lick, también para mejorar el servicio acá podríamos siempre mantener un fácil y libre acceso a un vehículo a los clientes, porque en muchas agencias bancarias no existe eso. Por ejemplo, en Ban Rural, en Jutiapa, creo que solo dos tienen acceso a autoservicio y los demás no lo tienen. Perfecto, es un aumento de autoservicio, ¿no? Lick, también ¿Te manda? ahora que todo está puesto de manera virtual, pues hacer más herramientas virtuales para que agilicen los procesos. Implementación de nueva tecnología, podríamos ponerlo, ¿no? O sea, esto del tema de procesos internos, realmente ahí es donde nos puede ayudar, por ejemplo, la gerencia de recursos humanos, ¿no? Yo siento que al final de cuentas, yo como persona voy a un banco y que me vean con la cara así como que la persona tal vez tiene problemas en su casa y que me vea así con ese mismo tema de problemas, no me gustaría. Necesito una atención en el cual llega una persona y diga, ¿cómo estás? Porque al final de cuentas se deben al mercado, ¿no? O sea, y esa parte es lo que realmente muchas instituciones deberían de captar en esa parte. Por ejemplo, ustedes han ido a ciertos restaurantes en el cual ni dan ganas de comer porque lo que te ofrecen son ciertas perspectivas de enojo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando vamos a un restaurante en el cual nos atienden como que si fuéramos la última maravilla del mundo? Nos sentimos muy especiales. Y esa especialidad nos caracteriza en el cual consumimos su producto, ¿sí? ¿Alguien más quiere opinar con relación a esto? Compañero. el licenciado, no sé si podría ir ahí el convenios con el gobierno, por ejemplo, que eso ha sido algo que ha beneficiado grandemente a Ban Rural, porque a través de él realizan los pagos a salarios de la mayoría de los trabajadores del gobierno. Eso ya lo tenemos aquí, establecer estrategias institucionales. Sí, tienes razón, Ban Rural se ha beneficiado mucho de nuestros recursos. Entonces, bueno, analizar los montos a beneficiar, como les decía,
Porque no es muy adecuado de que, por ejemplo, Minor tenga 5,000 quetzales aperturados en una cuenta de ahorro y obtenga los mismos beneficios que, por ejemplo, yo que solo tengo 50 quetzales, ¿no? Entonces, analizar los montos a beneficiar es muy importante para nuestros procesos internos, ¿sí? Y eso nos beneficia en el tema, por ejemplo, para la parte de aumento de intereses, realmente necesito pagarle intereses más a la persona que tiene más efectivo, considerando de que necesito llamarle la atención, ¿no? Para que deposite más efectivo conmigo. ¿Y qué más? Esto también está relacionado con aumentar el seguro, porque también necesito aumentar su seguro, ¿sí? Y esto va premios y beneficio, porque lo que necesito es que por cada 1,000 quetzales que deposite Minor pueda llevarse un premio, ¿no? Imagen de sostenibilidad, esto va para los dos, ¿no? Bueno, entonces, en conclusión, ¿sí estamos entendiendo qué es lo que estamos haciendo? Porque es lo que necesito. Jonathan. Najarro. Sí, ¿Sí vamos entendiendo lo que estamos trabajando? sí. Bueno, perfecto. Bueno. Entonces, procesos internos. Veamos. Nos dice aprendizaje y crecimiento, ¿sí? Bueno, nos dice, para alcanzar nuestros objetivos, cómo se debe de mantener la habilidad, cambiar y progresar, ¿sí? Por ejemplo, entonces, aquí, ¿sí? Aprendizaje y crecimiento, ¿qué es lo que significa? O sea, como les decía, por ejemplo, cuando vamos a un banco y nos atienden amablemente, ¿sí? Es un aprendizaje que nosotros le tenemos que dar a nuestro personal en atención al cliente, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de personas puedo contratar para que realmente sean amables? ¿Sí? Porque no es lo mismo que, por ejemplo, ustedes tienen entre 18 y 22 años, los problemas que tienen son mínimos, ¿sí? O sea, por ejemplo, no se ponen a adentrar tanto en ese sufrimiento que ya tiene el adulto en el cual llega a su casa y encuentra un montón de problemas, ya sea sus hijos que se van a ir a quejar a una esposa que realmente, etcétera, ¿no? Los celos impulsivos. Entonces ya empieza a tener más problemas emocionales y esos problemas emocionales recae a nivel físico y estoy de mal humor, mientras que ustedes los jóvenes así son como la perspectiva en el cual no es que no les importe, sino que les importa pero les restan importancia, ¿sí? Entonces, lo que necesito es atención al cliente, o sea, el aprendizaje, el crecimiento que tengamos dentro de una institución, ¿sí? Bueno, aumentar capacidades, nos dice. Aumentar capacidades ¿a quién desde el punto de vista? A ver, María José, ¿a quién tendríamos que aumentarles capacidades para que realmente lleguemos a esa perspectiva financiera? A los que están encargados de las tasas de interés y todas esas cosas, a los gerentes. A la gerencia de negocios, ¿sí? O sea, darles una perspectiva, digamos, vengo yo y yo normalmente sí tengo convicción que sea yo que me esté alardeando, ¿no? Sino que simplemente yo suelo ganarme a las personas muy fácilmente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con ese tipo de personas? Son las personas que captan más personas. O sea, el tema de decir, necesito que esa persona esté ahí para poder captar ese capital que necesito para mi banco, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo puedo llegar a ser asertivo, no? Entonces, beneficiar al empleado a través de bonos, ¿sí? Para captación.
Ustedes se han dado cuenta donde vas a un banco y te dicen, mire, nosotros le podemos ofrecer una tarjeta de crédito, ¿sí? O sea, y ese beneficio realmente no es porque ustedes les vean así como que con cara de que necesitan efectivo, sino que lo que necesitan, digamos, los que necesitan esa parte de que te están ofreciendo las tarjetas es porque necesitan su comisión, ¿sí? Entonces, al final de cuentas, estos beneficios de empleados sí se ve reflejado, porque no es lo mismo que te digan, mira Maritza, vas a ganar 3.500 mensuales, pero si tú me captas prácticamente a clientes con ahorros aproximadamente de 50.000 quetzales, te puedo dar un beneficio de 500 quetzales mensuales adicionales. Entonces viene Maritza ya con cara así como, ¿cómo está? Venga, se necesito que aperture la cuenta, quiere, no sé, etcétera. Y como normalmente tenemos el ser humano, como dice Darwin, no sobresale el más inteligente, sino que sobresale a su nivel de adaptación, ¿cómo es? Perdón, a nivel de ser, a nivel asertivo, de ser capaz de tolerar un cambio, ¿sí? Entonces, nosotros estamos capacitados para tener cambios. Por lo tanto, nosotros los seres humanos siempre vamos en constante desarrollo, como dice Darwin. No sobresale el que más inteligente es, sino que es el que más capaz sea de aceptar esos cambios correspondientes, ¿sí? Bueno, entonces, beneficia atención al cliente, gerencia de negocio, beneficiar a empleados. ¿Qué más aprendizajes o crecimiento tenemos que tener para poder llegar a nuestra meta? ¿Alguien más quiere opinar? Edwin Álvarez Villanueva. ¿Cómo estás, Edwin Álvarez Villanueva? Presente, Lick. ¿Cómo te va? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted qué tal? Bien, gracias. Bueno, entonces, ¿qué tipo de aprendizaje y crecimiento podríamos notar? Por ejemplo, veamos los ejemplos que tenemos acá. Bueno, aquí, por ejemplo, un tema financiero veámoslo de una empresa X, ¿no? Ellos dicen que tienen de aprendizaje tener gente competente y comprometida, tener una organización competitiva y adaptable. Entonces, pasemos esa parte para nuestro ejercicio que estamos haciendo. ¿Qué necesitaríamos entonces en aprendizaje y crecimiento para llegar a nuestra meta de aumento de captación de ahorro, cuenta de ahorro y monetario? Edwin. La capacitación de los empleados, licenciado. ¿Y qué trabajas tú, Edwin? Yo actualmente no estoy laborando, Lick. Bueno, digamos, cuando consigas un trabajo, ¿qué es lo que te gustaría que existiera en ese trabajo para que tú te sientas pleno y feliz y que ya no quieras cambiar de institución y des el 10% o 15% lo mejor de ti cada día para que la organización crezca? Que la empresa me incentive y me capacite para ser un mejor empleado en diferentes áreas. ¿Qué beneficio tendrías que tener? Ojo, a veces los beneficios no tienen que ser económicos, ¿sí? O sea, por ejemplo, los empleados, cuando trabajamos bien, no necesariamente tenemos que tener un sueldo de 20.000 quetzales. Esa es una motivación económica, pero hay una motivación emocional que es muy importante y esa es la parte que las empresas deben de fortalecer, porque no es lo mismo despertarte todos los días y pensar, tengo que ir a trabajar. Y si es una empresa que realmente te motiva, bueno, dices, voy a ir a trabajar, a conocer gente, a dar lo mejor de mí, ¿sí?
Entonces son perspectivas totalmente diferentes, pero ¿cómo alcanzo yo como trabajador o como, perdón, como empresa para que mis trabajadores lleguen bien? Realmente a través de motivarlos en el tema. Miren, si realmente llegan a un monto considerable, puedan meterse a un sorteo para que ganemos un auto, ¿sí? Entonces viene uno y dice, bueno, voy a captar ese cliente que necesito que genere, que deposite 50,000 quetzales o 100,000 quetzales en la cuenta, ¿sí? Entonces, ¿qué beneficio capto yo como empleado para llegar a esa captación, ¿sí? Beneficios también emocionales o beneficios, ¿sí? Bueno, ya lo vimos. Pero beneficios... Licenciado, creo que el reconocimiento es importante también. ¿Cómo? El reconocimiento es importante. Reconocimiento, sí tienes razón. Bueno, entonces, todas esas perspectivas de aprendizaje y crecimiento es lo que nos hace realmente dentro de nuestra institución bancaria llegar a captaciones, ¿sí? Entonces, ya vieron que realmente no es complicado, simplemente requiere de mucha lluvia de ideas, ¿sí? Por eso es que es importante de que ustedes, yo a veces me imagino que ustedes se enojan porque les pongo a trabajar con cierto tipo de personas que no mucho les agrada, pero lo que necesitamos es que ser profesionales, ¿no? En el cual podamos trabajar con cualquier tipo de gente, porque no siempre vamos a encontrar gente que sea de nuestro agrado y tampoco nosotros que seamos agrado de las personas, sino que lo que necesitamos o lo que nos mueve estar en ese lugar es que realmente necesitamos beneficiarnos económicamente de esa empresa. Entonces necesitamos tolerar a las personas como tal. Bueno, entonces, este es un cuadro de mando integral, ¿sí? Bueno, ahora bien, ya lo vimos, muy bonito todo, pero viene esa perspectiva. Permítame. Perdón, bueno, ahora sí. Bueno, entonces ya formamos nuestra perspectiva financiera. Ahora nos dice el ejercicio. Para el 2023, asimismo, se le requiere que establezca indicadores que evidencien que aumentaron las cuentas correspondientes. ¿Sí? Bueno, entonces vengo. Bueno, ¿cómo me puedo dar cuenta si realmente llegué a esos 5,000, sí, que era cuánto tenemos de 10 millones, entonces el 5% son 5, sí, son el 5% de 10 millones, perdón. Esos 500,000, ¿no? Sí, 500,000. 500,000. Gracias. ¿Dónde veo reflejado esa perspectiva financiera que llegué a esos 500,000? ¿En dónde puedo crear un indicador? Compañeros, ¿dónde veo reflejado que realmente la perspectiva o la captación de esos 500,000 se vea reflejado? ¿En los estados financieros? No. Bueno, entonces necesito ver esos 500,000 en mi estado financiero, ¿sí? Y cuando ya vea los estados financieros, empiezo a crear, por ejemplo, si veo mi disponibilidad inmediata, efectivo, de captaciones, entonces digo, el año pasado tenía 10 millones. Entonces, este año tengo 10,500,000.
sé si... No, pero... 10.500.000. Entonces, digo, esa regla. Veamos, no está bien, 10 millones, subí 500.000. Entonces, ¿esto cuánto representa de los 10 millones que tengo? 5% nada más, esperen. Bueno, subí los 10 millones 500.000, tengo más. Año 2020. Entonces digo que aumenté 10 millones, tengo una diferencia de 500.000, que sería el 10% reflejado directamente, ¿no? Bueno, entonces, ¿dónde voy a ver reflejado la perspectiva financiera? En el estado financiero. ¿Dónde voy a ver reflejado la perspectiva del mercado de cliente? ¿Sí? El número de clientes que tengo. Y solo son los dos indicadores que podría tener, ¿sí? Por ejemplo, en esa parte, ¿sí? Entonces, para armar una, voy a traer mi, ¿cómo se llama? Perdón, si no se va a apagar mi equipo. Bueno, entonces, en este consiste un balance de mando integral. En el ejercicio que tienen actualmente ustedes de la práctica no lo vamos a hacer porque ahí no correspondería poder hacer una perspectiva de cuadro mando integral. Les voy a mandar un laboratorio para que practiquen esa parte y que ustedes al final de cuentas nosotros somos clientes y los clientes necesitamos, por ejemplo, una perspectiva totalmente diferente, pero ya cuando trabajan en una empresa les va a tocar hacer los análisis correspondientes para hacer un balance de mando integral. Bueno, lo que necesito para la próxima semana, que me digan los avances de su práctica, si tienen alguna duda con relación al tema. Y con eso acabaríamos, terminaríamos el curso por el día de hoy. Me mandaron un mensaje con relación a Claudia. Para quienes la conocen, pues necesita de nuestro apoyo por estos días porque es muy difícil. Esa, me imagino, no me ha tocado vivirlo, pero tampoco me gustaría, que es la pérdida de una madre, ¿verdad? Porque duele bastante. Entonces, hay que humanizarnos con Claudia por si le mandan un mensajito y cualquier cosa me quedo a la orden. ¿Tienen alguna duda hasta ahorita? Compañeros.
De mi parte no, licenciado. De mi Perfecto. parte, no, Lic. Gracias. Entonces, les voy a subir un ejercicio para que ustedes practiquen y entre todos puedan realizar un cuadro de mando integral, pero ya tenemos la idea. Ahora bien, como en el laboratorio también, la práctica nos solicita que hagamos KPI, les voy a subir esto para que ustedes ya empiecen a realizar los análisis correspondientes a nuestro estado financiero, de cómo es que vamos mejorando y que me digan, por lo menos que utilicen unos 5 indicadores para interpretar los estados financieros que tienen en la práctica, ¿de acuerdo? Y estos son los indicadores que pueden tomar en cuenta. Licenciado, disculpe. ¿Sí? ¿Este documento de Excel lo va a subir a la plataforma? Sí. Lo vamos a De subir. acuerdo, gracias. Y el ejercicio que está comentando, es solo de repaso. El laboratorio, que voy a subir. Ajá. Sí, es O de si- repaso. ya. Veamos, no creo que lo tengan que entregar. Lo que necesito, bueno, sí, mejor, porque si no les digo que no lo entregan, ustedes no lo hacen. Entonces, necesito que lo hagan y vamos a poner una fecha establecida, pero les voy a comentar el día correspondiente. Bueno, los dejo 15 minutos para que ustedes terminen de almorzar y empiecen con la clase de Aarón. Buen día a todos. Gracias, Lic. Feliz tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde.